Me preparo justamente para poder hacer una nota. Hoy les anunciaba cuando arrancábamos el programa. Yo decía, ojalá Dios quiera que la podamos hacer porque sabemos que el ámbito de la salud, por ahí las notas cuando se coordinan en vivo, o acá en este caso vía telefónica también, pueden darse o no en el ámbito de la salud porque nunca se sabe si hay una emergencia o cualquier cosa. Así que agradezco, estamos en línea con el doctor Ricardo Bianchini, que es el secretario de Salud Pública. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, Silvina. Muy bien, trabajando. Justamente empezar contando un poquito un panorama, cómo estamos trabajando aquí en la ciudad de Hernando ante este contexto de la pandemia que ha afectado, que nos mantiene aislados en nuestros hogares. ¿Cuál es la realidad local al día de hoy, 26 de marzo, doctor? ¿Qué me puede contar? Bueno, Silvina, mira, estamos en permanentes reuniones, toda la comunidad médica de Hernando, a lo modo de estrechar acciones, ¿no es cierto?, en este momento y en la fase que nos toca vivir de esta pandemia, que es la etapa número 1, que es la etapa de contención, tratando de contener a la gente. Claro. Creemos que hay gente con muchísima predisposición a esto y hay mucha gente que no está convencida todavía de este aislamiento social preventivo, con él y que también lo llamemos cuarentena. Sí. Hay mucha gente en la calle, desgraciadamente hay que decirlo. Y si vos andás por la calle, lo ves. Y no tendría que haber gente en la calle. Queremos que la gente esté adentro. Sabemos que la gente tiene que salir a hacer la compra de su comida, a hacer la compra, que respeten la distancia entre las personas, que lo haga una vez y que lo haga por 2 o 3 días. Es decir, tratar de disminuir la gente en la calle. Tenemos que entender que el virus no anda. El virus anda si nosotros andamos. Si nosotros no andamos y nos quedamos adentro, el virus no tiene posibilidad de entrar a nuestros hogares. Y esto nos preocupa. Esto nos preocupa realmente, que veamos gente en la calle dando vueltas, que veamos chicos dando vueltas, que veamos chicos jugando al fútbol. Ayer yo paso por una de las calles, porque vos me decís, ¿y por qué ando yo? Porque yo tengo que andar, desgraciadamente tengo que andar por una cosa o por otra. Uno es médico y ayer tuve que hacer unos domicilios y bueno, y pasé por una calle en un barrio y había muchas mujeres grandes charlando, barriendo la vereda y charlando. Esto era las 5:30 de la tarde. Mira vos, sí. Y te da impotencia, porque que vos veas un chico que está jugando al fútbol y bueno, el chico se le puede escapar a la mamá y al papá, pero gente grande barriendo la vereda a las 5 de la tarde es lamentable, pero lo tenemos que decir, Silvina. Sí. No se toma conciencia. Estamos pidiendo por favor que la gente se quede en casa, porque es la forma de prevenirnos de esta enfermedad. Y bueno, nos cuesta. Doctor. Sabemos que hubo 2 detenidos, sí, y la policía no da más abasto, y la policía y la parte de seguridad ciudadana está trabajando sin descanso prácticamente. Aparte, doctor, hay que ser consciente, sí, doctor, porque también dicen, supongamos que salimos a meter presos a todo el mundo, hay que mantener las distancias también en las cárceles, como hacemos muy difícil todo. Entonces necesitamos, ayer escuchaba al ministro de Seguridad de Buenos Aires que decía, la mayor fuerza hoy en día, que venía en connotación con una declaración del presidente, que vamos a aplicar la fuerza, pero la mayor fuerza hoy debería ser la conciencia de todos nosotros. Pero por supuesto, Silvina, no nos conduce a nada decretar un estado de sitio. El estado de sitio está para otras cosas. Es decir, esto es una toma de conciencia. Yo creo que el presidente ha sido muy claro. Vos sabés que somos el último país del hemisferio nosotros. Y tenemos la suerte de que por ser el último país, geográficamente hablando, de poder estar mirando lo que están viviendo las otras personas en Europa, de lo que están viviendo, la realidad que vive Italia, de la realidad que vive España, es caótica, es para ponernos a pensar. Y la gente, los mensajes que nos manda desde esos lugares, inclusive hay profesionales que son de nuestra ciudad que están trabajando en esos lugares, no profesionales médicos, que también los debe haber,
pero hay gente que trabaja, que hay mucha gente de Armando que está viviendo en Italia, que está viviendo en España, y que nos piden, por favor, tomen conciencia, esto es un caos, esto es una guerra. Entonces, si nosotros le estamos pidiendo a que no salgan a la calle, es porque es lo que sirve. Eso no tiene costo, es gratis. Nosotros sabemos y reconocemos de los problemas que le pueden pasar a la persona que vive del trabajo de sus manos, que puede ser un pintor, un electricista, un comerciante, que tenga que cerrar el negocio, ¿no es cierto?, porque vende ropa, que no es un insumo de primera necesidad en este momento. De calzado, hemos recibido reclamos. De calzado, sí. No me quiero olvidar de nadie. No, sí. Pero desgraciadamente, la gente no está acatando. Te vuelvo a repetir, y ayer a las 7:30 de la tarde, frente al Banco Nación, había más de 10 autos. Entonces, es lamentable. Es lamentable porque uno lo ve desde adentro, y a uno que le toque estar en esto, cuando tengamos las consecuencias, después es más fácil echarle la culpa a otros. Tal cual. Cuando los culpables somos nosotros de que no estamos acatando algo que se nos pide, pero se nos está pidiendo no sé cómo ya hace el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación. No sabemos más cómo pedirlo para que la gente tome conciencia y no salga de la casa, Silvina. Doctor, lo que estaba pensando... Ustedes son un eslabón muy importante en esta difusión, Silvina. Todos los medios de prensa, los medios de audio, ¿no es cierto?, todas las plataformas informativas que hay, no se cansen de decirlo, no se cansen de publicar el spot, quedémonos en casa, por favor, que es lo que nos va a salvar. Doctor, y esto todavía, Silvina, sí. Discúlpame, todavía no lo vemos porque vamos a empezar a ver algún resultado después del 12º día de la cuarentena, que llevamos prácticamente hoy 7 días recién. Es decir, la semana que viene ya podemos empezar a ver algo, a ver si esto da resultado o no da resultado. Yo creo que los resultados en Buenos Aires van a ser nefastos, por lo que nosotros estamos viendo a diario. Es así. Doctor, yo lo que quería decir 2 cosas. Recién estaba hablando que hoy había leído una nota que hablaban de la filosofía del orden en China, que dicen que para ellos el orden es lo bueno, el caos es lo malo, y cómo a partir de esto del cumplir, del hacer caso, de respetar y de considerar esta pandemia con la gravedad que tiene como tal, es lo que ha permitido también el control. Y por otro lado, lo que yo pensaba en esa línea también, si no entramos en conciencia todos quienes realmente merecemos, porque si un poco nos quedamos en casa, pero hay otros que están incumpliendo con lo que se está solicitando, ¿hasta cuándo esto se hace una bola de nieve? No se termina nunca, doctor. Uno, la verdad que lo mira con el peor de los males, la incertidumbre, me parece a mí. ¿Qué me puede decir, doctor? Y el tema es que, bueno, los chinos les tocó afrontar el proceso, el inicio, ¿no es cierto?, de esta enfermedad, tomaron conciencia, se guardaron, se quedaron en su casa y hoy lo negativizaron. Pero no dejemos de contar los muertos que tuvieron. Sí. En Italia y en España fue de otra manera. Ellos creían que a lo mejor esto no les iba a llegar, y les llegó, y siguieron jugando el fútbol, y siguieron haciendo eventos, y hoy no lo pueden parar. Nosotros estamos lejos de esa realidad, pero tampoco, Silvina, no olvidemos que en Villa María hubo 4 casos, que en Río Cuarto hubo otros casos. Es decir, que el virus lo tenemos a 60 kilómetros, lo tenemos a 100 kilómetros, no lo tenemos lejos. Es verdad eso. Entonces, seamos responsables de nuestras actitudes con nuestra familia. No podemos salir a la calle, salgamos para lo único que tenemos que hacer es la compra de algún medicamento si fuera necesario, la compra de algo de comida, y tratemos de quedarnos lo más posible adentro, doctor, porque es lo que nos salva. Doctor, yo quiero aprovechar este momento porque para que sea usted mismo, y esta parte quiero darle muchísima importancia, porque la gente por ahí preguntaba de los respiradores, que era lo que yo le pregunté a usted,
Y ayer estuvimos poniéndonos en contacto también con la gente de los doctores, el director de Clínica Privada Hernando, como así también el doctor Marcelo, como así también con el doctor Righetti, hablando con distintos profesionales de la salud para conocer un poco y para poder comunicar a ciencia cierta cuál es la realidad que tenemos. Y nos decían que ahí en la clínica tienen 3 respiradores, de los cuales serían utilizables para esto 2, porque hay uno que es adaptado a quirófano, entonces ese no se podría utilizar. Tenemos uno también ahí en el hospital. Yo lo que me preguntaba, porque veía que la gente iba compartiendo a partir de que esta información surge por la inquietud de la gente, llevar un poco de información de cómo estamos nosotros. Pero ¿en qué circunstancias llegamos a necesitar un respirador? Ya que es la gran pregunta de la gente, no lo quiero responder yo y dejárselo a usted, doctor, también porque nuestra función es, aparte, llevar tranquilidad, de llevar el mensaje, quedémonos en casa, pero también es nuestra función no alarmar y no exagerar. Entonces, un mensaje que sea realmente el más realista, un mensaje realista, lo que realmente tenemos que saber, doctor. ¿Qué me dice con respecto a esto? No, bueno, los respiradores que hay en la clínica, el respirador que nosotros tenemos acá en el hospital, y hay respiradores también en las ambulancias de traslado, que en el momento que si estos fueran necesarios también se pueden utilizar. Claro. Pero no nos vayamos a ese extremo. Hoy estamos organizados para enfrentar a esta crisis, a esta pandemia en Hernando, y fundamentalmente nosotros tenemos que seguir los pasos protocolizados que a nosotros nos brinda la Nación y fundamentalmente la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros no podemos salirnos de esa línea. Entonces, ante el caso que nosotros tuviéramos, un caso sospechoso de, no quiero entrar en terminología médica porque no lo entendería la gente, un caso sospechoso que nosotros tuviéramos, tenemos que ver la posibilidad de comunicarnos con los hospitales de referencia, sí, que en este caso es Villa María, Río Tercero. Si en esos lugares estuviera cubierta la demanda, tenemos que hablar a Córdoba y ahí se nos va a decir a dónde tendría que ir el paciente para hacerse el diagnóstico, el hisopado y tener el diagnóstico certero, ¿no es cierto? Que eso se hacía en 2 pasos, porque uno los hisopos lo puede hacer acá, pero lo tenía que mandar a Córdoba y después Córdoba lo tenía que mandar al Malbrán a Buenos Aires. Hoy creo que Córdoba ya lo está haciendo. No sé si es hoy o a partir del lunes, yo creo que ya va a tener la capacidad operativa de poder hacerlo. Pero nosotros acá en este momento estamos impedidos de poder hacer algo porque tampoco tenemos medios de transporte como para poder mandar esas tomas, esas muestras a la ciudad de Córdoba. No tenemos transporte. Claro. Entonces, operativamente nosotros tenemos que seguir un protocolo de acción que nos baja desde la provincia de Córdoba. Te digo que es un protocolo muy ágil, muy dinámico y hasta ahora no lo hemos tenido que activar. Así que bueno, estamos tranquilos. Por el momento estamos tranquilos. No me quiero olvidar de 2 cosas. Por un lado, que me diga una cuestión que generó mucha preocupación y que por ahí después también se habló muchísimo, y no solamente lo que uno habla a través de la radio, sino después la gente lo que va diciendo y cada uno va escribiendo a través de su cuenta personal, a través de sus muros en las redes sociales, Facebook, lo que escriben en Instagram, en fin. Digo, con respecto a los casos de personas que habían llegado del exterior, eso se controló. Y por otro lado, el otro tema que no me quiero olvidar, por eso ya se lo estoy diciendo, es ¿cómo nos controlamos, ni que yo fuera, los profesionales de la salud? También porque así como por ahí uno pregunta de un respirador o cuántas camas tenemos y demás, o cómo estamos equipados en cuanto a herramientas o equipos materiales, también los profesionales de la salud, ustedes, que son de alguna manera lo más valioso, doctor, que tenemos. 2 preguntas. Bueno, mira, yo te las voy a contestar en forma precisa y concisa. ¿Por qué decimos que se queden en casa? Porque evitamos que el contagio se difunda. De ahí nosotros te estamos cuidando, Silvina. Con ese mensaje te estamos cuidando.
Sí, vos podés enfermarte de todas las otras cosas, tenés todas las posibilidades de enfermarte de una bronquitis y de una gastroenteritis, que no necesariamente, si no has tenido el nexo epidemiológico que se llama contacto con un viajero o alguna relación con alguien que viajó o que estuvo en contacto con algún sospechoso, no tenemos que encender todas las alarmas. Entonces, si la gente nos hace caso a los profesionales, que en este momento yo leí un artículo donde nos tildaban que hoy por hoy el equipo de sanidad eran los soldados de la guerra. Está bien, en esta guerra somos los soldados nosotros. Hágannos caso, quédense adentro, que de esa forma no va a haber problema y no nos vamos a contagiar y no nos vamos a enfermar. Si no hacemos caso y andamos en la calle, nos podemos llegar a enfermar nosotros. Y ahí vamos a entrar en problemas, porque no va a haber personal de salud que pueda cuidar a la gente que se puede enfermar. Y no hablo de los médicos, hablo de los bioquímicos, hablo del personal de enfermería, ¿no es cierto? Es decir, de todo lo que es el espectro, ¿no es cierto?, médico y del arte de curar. Entonces, cuando nosotros incentivamos a que por favor la gente se quede adentro, es porque de esa forma sabemos que los estamos cuidando y ustedes nos están cuidando a nosotros, Silvina. Doctor, usted que me imagino está más en constante observación, seguimiento de todo este tema, ¿qué expectativa hay de que podamos tener alguna vacuna que nos pueda traer la solución, y las vacunas en qué momento se pueden empezar a aplicar? Hemos leído que, por ejemplo, que hablan de que China, que hablan de que los Estados Unidos están trabajando en eso. Algunos dicen, hay personas que voluntariamente se han ofrecido para poder realmente ver si son efectivas esas vacunas. Hay otros que dicen, hay que empezar a utilizarlas después de un año. ¿Qué hay de cierto y cómo es el tema vacunas, usted que conoce de la materia? Mira, Silvina, no te quiero dejar de contestar la otra pregunta que me hiciste, que era la del tema de viajes, sí, de los viajeros. Bueno, nosotros tenemos dos cosas. Tenemos una lista de migraciones que nosotros tenemos y sabemos quiénes han viajado y cuándo han arribado a los diferentes aeropuertos de Córdoba, de Ezeiza, de todos esos lugares. Por lo tanto, sabemos quién viajó. Y por otro lado, que es lo que más a nosotros nos enorgullece, es el ojo cuidador del vecino. Y nosotros entrecruzamos esos datos y los tenemos al 100% actualizados. Si vos vivís al lado de una persona o una persona vive al lado de tu casa y vos sabés qué viajó, porque tenemos esa suerte de que como comunidad chica sabemos todo, quién viaja, quién no viaja, a dónde fuiste, a dónde no fuiste, los vecinos a nosotros nos cuentan, nos llaman y nos dicen, Silvina viajó a Brasil. Perfecto. Si Silvina está adentro, no pasa nada. Pero si Silvina se va a tomar mate con la vecina del frente, el vecino me lo llama y me lo dice. Silvina no está haciendo bien las cosas. Y ahí nosotros actuamos. Es decir, ¿qué es lo que nos enorgullece a nosotros? Que los vecinos nos están cuidando. Y eso es lo que hay que fomentar. Que el vecino tiene que cuidarse y tiene que cuidar, porque sabemos, por suerte, nos conocemos y sabemos quién viajó y quién no viajó. Hoy, doctora, te digo que eso está actualizado. Está actualizado y no hemos tenido problemas, están cumpliendo al pie de la letra las cuarentenas y no hemos tenido que denunciar a ninguna persona por estos hechos, por violar la cuarentena. Buenísimo. Y con respecto al tema de vacuna, en esto, Silvina, nadie sabe más que nadie. El coronavirus es un virus viejo, pero este coronavirus es un virus nuevo, es un virus que se modificó. Entonces, nadie tiene la receta milagrosa, por eso se expandió tan fácil y tan rápido. Nadie sabe, nadie es especialista en coronavirus. Quien dice eso, miente. Entonces, ¿puede estar la vacuna? Puede estar la vacuna. Pero la vacuna tiene una serie de pasos científicos, de metodología científica, que es obtenerla, probarla, primero en animales de laboratorio, después probarla en aquellos en personas que son, ¿o no? digamos, para ver si hace el efecto, pero todo eso lleva un tiempo, y eso va a llevar más de un año seguramente, porque no podemos tener rápido una vacuna, viene un virus y sacamos la vacuna, no.
Tiene una serie de procedimientos científicos que son muy largos, y que siempre, la enfermedad siempre a veces nos gana en esto. Doctor, yo tengo una duda. ¿Por qué una persona que ha estado en el exterior y tiene esta probabilidad o hay mayores posibilidades de haberse contagiado, porque no necesariamente tiene que tener el virus, pero sí se convierte en un caso sospechoso? Son 14 días. ¿El virus vive 14 días? ¿Tiene vigencia? No, el virus tiene un periodo de incubación que va desde los 3 hasta los 10, 12 días, más o menos aproximadamente. Claro. Cuarentena era 40 días cuando había habido epidemias de viruela y de otras enfermedades que tenían periodos de incubaciones mucho más largos. La cuarentena no quiere decir 40 días. En este momento la cuarentena son 14 días. Sí, es decir, es el periodo de aislamiento. Cuando la persona viene de otros países porque y no sabe con quién se le sentó al lado en el avión, estuvo caminando por los pasillos de los aeropuertos en forma muy contigua uno a los otros, entonces esa persona puede ser, y si viene de zonas endémicas como es Europa, países asiáticos, o Estados Unidos, o países limítrofes como Brasil o como Chile, tiene todo el derecho, esa persona tiene el derecho y la obligación moral y de buena fe de estar aislado. ¿Por qué? Porque si en 14 días no pasó nada, esa persona está sana. Pero si en esos 14 días la persona ha tenido fiebre, ha estado con dolor de garganta, y puede ser un positivo, puede ser. No queremos decir que tiene que ser, claro, pero puede ser. Puede ser. Sí. En el caso entonces, y el aislamiento implica que no contamine a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su suegra, a su suegro, a su cuñado, es decir, al círculo íntimo. Vos sabés, Silvina, que una persona, cuando sale a la calle, vos como mamá, salís a la calle, llevas a tu hijo a la escuela, vas a comprar el pan, después venís a comprar la carne, después vas a la tienda, después venís y vas a comprar un paquete de cigarrillos, un paquete de caramelo, y salís y seguís y vas a comprar a la despensa. Una persona tiene más de 120 contactos diferentes con diferentes personas por día. Pues imagínate si vos sos un potencial enfermo, un portador de la enfermedad y estuviste con 120. Una locura. Tenés 120 y cada uno de esos se multiplica por 120. Esa es la velocidad con que se ha ido desparramando este maldito virus en el mundo. Por eso se ha vuelto incontrolable, o por eso es tan difícil controlarlo, por eso se colapsan los centros de salud. Y con la velocidad con que se ha expandido en el mundo y colapsan los sistemas de salud, porque nosotros no estamos capacitados para atender 3.000 enfermos en nuestra ciudad. Ponele 2.000 enfermos, que tuviéramos el 10% de enfermos en nuestra ciudad. No tenemos 2.000 camas disponibles. Entonces, ahí empiezan los colapsos de 2.000 personas que nosotros le mandáramos a Córdoba, colapsamos todo el sistema de la provincia. Fíjate vos. Entonces, ya que somos el último país del hemisferio, que tenemos la suerte de ver lo que estamos pasando, lo que está pasando esa pobre gente en Europa, en Asia y en otros países del mundo, quedémonos adentro. Ese es el mensaje, ese es el remedio. Quedémonos adentro, cuidémonos, nos vamos a salvar de esta, le vamos a ganar. Es un bicho muy chiquito, este virus es muy chiquito para que nos gane. Pero si lo salimos a desafiar y andamos en la calle, este virus no lo vemos, nos va a ganar. Claro, hay que dejar de minimizar lo que está pasando, hay que dejar de ser egoísta y pensar solamente en lo que a uno le pasa, porque claramente hay gente, como usted decía, doctor, me contaban, aprovecho para comentar acá, lo he comentado ya previamente en la radio, me han dicho de que en algunos lugares, supermercados, me han hablado de que van varias veces al día una misma persona, entonces están empezando los mismos comerciantes o dueños de supermercados o quienes están a cargo de los supermercados a hacerle llamados de atención a la gente, que hay negocios donde va el matrimonio o en algunos casos que han llegado con el cochecito a comprar. No se puede salir el matrimonio, Silvina. No se puede. Pero tenés que salir vos o tu marido, uno de los dos. Hacer la compra mínima indispensable para la subsistencia. Estamos en un estado de emergencia. No estamos en un estado de sitio, estamos en un estado de emergencia sanitaria. Es decir,
En contención 1, contención. Tenemos que tratar de contener para que esto no pase a un estado de enfermedad, ¿no es cierto? Porque ahí ya está, ya perdimos, ahí ya perdimos todo, nos ganaron. Entonces, tomemos conciencia, no es difícil, quedémonos en familia, cuidémonos, y yo creo que vamos a andar bien, pero para esto hay que tomar conciencia, como todas las cosas de la vida, Silvina. Tal cual. Doctor, le quiero agradecer por este contacto, ha sido muy amable realmente, valoro muchísimo. Ayer ni bien le mandé la consulta, me estuvo respondiendo. Tratamos también de hacer un trabajo en el que ustedes nos permitan acceder a datos que son importantes, que puedan llevar tranquilidad a la gente. Así que de mi parte, siendo que uno está al servicio informativo de todos los oyentes, de toda la comunidad y demás, y de gente de la zona, que también hay cosas que son en común, porque imagínense que estamos hablando de una pandemia a nivel mundial y las recomendaciones básicamente son para todos lo mismo. Así que para nosotros es muy importante esto de poder hablar con usted, que muchas veces la gente necesita escucharlos, escuchar sus voces, escuchar su palabra, tienen otra autoridad para hablar porque son los encargados de estar ahí ocupándose de la salud de la gente. Así que de mi parte, muchísimas gracias, doctor. Silvina, ustedes son tan importantes como nosotros, son un eslabón en esta cadena importantísima, que es la de difundir lo que nosotros podemos decir, pero no se cansen, hagan pautas publicitarias, cada 2 palabras digan quédate en casa, porque esa es la forma. A ustedes los escucha la gente, y a través de ustedes nos escucha a nosotros. Así que ustedes también en este momento difícil que nos toca vivir tienen un rol importantísimo. Así que yo hago llegar mis felicitaciones a todos los medios de prensa locales que en esto también nos están ayudando. Bueno, doctor, muy amable y buena estrella, como cerramos todas las notas, y a quedarse en casa. Así es. A quedarse en casa. Quédate en casa y te cuidamos. Buena estrella, doctor, muy amable, muy amable. Hablamos entonces con el doctor Ricardo Bianchini, secretario de Salud Pública. Una nota muy importante para mí porque, digo, la gente espera esa voz. Nosotros tratamos de decir todo el tiempo lo que hay que decir, recomendar, instruir a la gente. A nosotros nos preguntan sobre todo las medidas del gobierno. La gente por ahí no entiende bien cuáles son las medidas, cómo tiene que actuar, cómo tiene que proceder, qué es el trámite, cómo es el trámite que hay que hacer. Y tratamos también de responder en muchas consultas que le respondemos por privado, pero hay cuestiones en las que son de la salud y les aseguro que escuchar la palabra de los médicos, en este caso como el doctor Ricardo Bianchini, que es el secretario de Salud Pública, lleva muchísima tranquilidad a la gente, pero que también, aparte de la tranquilidad, que nos traiga el compromiso, que reivindique el compromiso, como acaba de decir el doctor. No estamos en la etapa preventiva, estamos en la etapa 1. No queremos colapsarnos porque si eso pasara realmente estaríamos en condiciones como están otros países que están muy complicados. Así que la buena suerte de esta Argentina es la ubicación geográfica en la que estamos, las comunicaciones que podemos ver minuto a minuto, todo cómo va sucediendo, cómo va avanzando el virus, cuál es el efecto que genera en los pacientes, cuál es el descontrol que genera en los centros de salud pública, privada y demás. Entonces nosotros, viendo toda esa realidad, ¿cómo nos podemos negar a prevenir? ¿Cómo nos podemos negar a cuidarnos? ¿Cómo nos podemos negar a entrar en razones sobre lo que nos están diciendo constantemente, aún con una realidad que nos está chocando desde el punto de vista de lo que está pasando en otros países que han sido muy golpeados y que vamos viendo cómo la cifra también va creciendo a nivel nacional? Y como dijo el doctor recién, que ya lo habíamos venido diciendo, acá la enfermedad, el virus, ha estado en Villa María, está en Villa María, está en Río Cuarto, nos dice el doctor. Entonces, no es que estamos viendo que está solamente en China, que está solamente en Italia, está acá, rondando muy cerquita nuestro. Así que lo único que se nos está pidiendo es que por favor seamos conscientes y que nos quedemos
cada uno en su casa y que salgamos solamente para las cosas que son obligatorias, indispensables, ir a comprar alimentos para poder abastecernos, ir a la farmacia si necesitamos un medicamento y volver. Y como vienen explicando, hay que sacar el perro para que orine. No es que salimos a caminar a darnos una vuelta porque no estamos para pasear, no estamos para priorizar egoísmos, sino para poder asumir de una buena vez por todas el compromiso social que se nos está exigiendo. Yo me quedo en casa.